Dicen que algunas historias comienzan con un disparo, otras con un grito, pero esta empezó con un hombre empujando una bicicleta rota bajo el sol del desierto. Y antes de que sigas, déjame advertirte algo. Si crees que ya viste milagros en los rodeos, esta historia te va a desmontar por dentro. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser una de esas verdades que te persiguen durante días. Y si este inicio ya te prendió una chispa, deja tu like. Comenta de dónde nos ves y suscríbete antes de seguir, porque esta historia merece ser contada hasta o final. Matías Herrera llegó a os rodeos en facer barullo. Camisa desbotada, mochila que já tinha visto guerras y botas rachadas como quien carregaba desertos na alma. Parecía un hombre cansado, pero había algo raro en él, un paso firme, un silencio lleno de historia. La gente lo miró como se mira a un desconocido que no promete nada. Nadie imaginaba que en menos de una hora el destino de todo el rancho Salvatierra mudaría para siempre. La arena vibraba con o nome que todo mundo temía: Centella. Un caballo gris oscuro, puro músculo y furia contenida, con marcas antiguas en el lomo y un brillo salvaje en los ojos. Se decía que era imposible, indomable, maldito. 6 competidores já tinham sido derrubados aquella tarde, outros 8 no mes anterior. Nadie podía acercarse sin terminar en el suelo. Era la clase de animal que hacía a los hombres rezar aunque dijeran que no creían en nada. Y ahí estaba don Ramiro Salvatierra, dueño del rancho, levantando la voz con esa arrogancia vieja de quien jamás había sido desafiado de verdade. «Doi media manada ao que pueda tocarlo», gritou eu. E a plateia explodiu em risadas nervosas. Parecia uma piada, um exagero, daqueles desafios feitos só para mostrar poder. Todos sabiam que ninguém conseguiria. Todos, menos Matias. O veterano deu passo adiante sem pedir permissão. Não tinha luvas, nem cordas, nem esporas. Apenas uma calma estranha, quase desconfortável. Tomás Beltrán, o capataz, tentou segurá-lo pelo braço, murmurando que aquilo era suicídio. Matias apenas o olhou com uma serenidade que não combinava com a situação. Era como se dissesse, sem palavras, que já tinha visto medos muito maiores. Quando Matias entrou em la arena, todos esperavam uma tragédia. Pero lo que vieron, nadie estaba preparado. Centella golpeó el suelo con fuerza, bufó como un trueno, y levantó la cabeza listo para destruir a cualquiera que se acercara. Y aún así, Matías no retrocedió. Se detuvo a unos metros, respiró hondo y abrió las manos como si estuviera saludando a un viejo conocido. Hubo un silencio extraño, pesado, casi irreal. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no mostraba miedo? ¿Y por qué, por primera vez en meses, el caballo dejó de moverse? La arena todavía estaba en silencio cuando el mundo volvió a moverse. Centella mantuvo los músculos tensos, pero no atacó. Luna Salvatierra, que grababa todo para sus redes, acercó el zoom sin darse cuenta. Era como si quisiera confirmar que aquello no era un truco, que ese vagabundo de mirada tranquila realmente había detenido a la bestia con nada más que presencia. Y claro, cuando algo extraordinario sucede frente a personas que no saben lidar con o extraordinario, o primeiro impulso es negar. Don Ramiro fue el primero en romper el encanto. Caminó hacia el borde de la arena con una sonrisa torcida, una de esas que huelen a peligro. No podía permitir que la multitud pensara que aquel desconocido había logrado lo que nenhum dos seus campeões fora capaz de fazer. «Momento!», gritó con voz firme. «Tocarlo no es domarlo, y domar no es controlar. Si este hombre quiere lo que prometí, que se gane con sangre lo que otros intentaron con gloria, y no pudieron». A plateia murmurou, inquieta. Era óbvio que Ramiro estava tentando escapar da própria aposta. Pero el orgullo del patrón, cuando se siente amenazado, es peor que un caballo indomable. Ele levantou papel embrulhado no bolso e ditou as novas regras com a segurança de quem manda no próprio mundo. 30 dias, 30 amaneceres y 30 noches para demostrar que no era suerte, ni truco, ni coincidencia. Matías tendría que entrenar a Centella a la vista de todos, sin esconderse detrás de rumores ni milagros. Y en el día final el caballo debería caminar, trotar y responder bajo estrés sin una silla pesada,
sin una brida forzada y sin violencia, solo confianza, solo vínculo, solo la verdad entre un hombre y una criatura quebrada. Tomás Beltrán tentó discutir. Don Ramiro, esto ya no es un trato, es una trampa. Pero Ramiro lo silenciou com um olhar duro. Luna, por sua vez, filmou cada palavra. Talvez sem saber, estava registrando o início de algo que marcaria o rancho para sempre. Y entonces, delante de todos, Ramiro arremató. Si lo logras, tendrás un contrato en mi rancho y un lugar donde dormir. Si fallas, te vas de El Paso para siempre. Nada de segundas oportunidades. A multidão esperava ver Olmedo quebrar aquela postura serena de Matias. Mas ele apenas respirou fundo, como quem já tinha vivido promessas piores que ameaças, e com uma voz baixa, quase suave, respondeu: "Yo no vine por su rancho, ni por su orgulho. Vine porque ese animal me recordó algo que creí perdido". Luna arregaló los ojos. Tomás quedó inmóvil. Ramiro torció la boca, sem entender, e hizo o irritou ainda mais. Pero Matías continuó, firme. 30 días está bien, pero le digo algo, patrón. Hay heridas que no se curan con cuerdas, ni con castigo, ni con gritos, solo con paciencia, solo con respeto. Y si usted no entiende eso, quizás el que debería irse es otro. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. ¿Quién era este hombre para hablarle así al dueño de medio condado? Ramiro, presionado pela propia plateia, debe que aceitar su propia armadilla. El trato quedó sellado. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, convulsionada por el susurro de un nuevo escándalo, Matías se acercó al corral donde Centella había sido llevado. No lo tocó. No habló. Apenas se sentó a unos metros, cruzó las piernas e deixou o vento do fim da tarde soprar sobre os dois. Como se estivesse dizendo que aquele não era o começo de uma competição. Era o retorno a algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Se estás me ouvindo agora, responda nos comentários. Tu aceptarias um trato así? 30 días para domar lo imposible. Los primeros días nadie entendía qué estaba haciendo Matías. No llevó sillas, ni varas, ni nada de esos artefactos que los domadores del condado presumían como si fueran extensiones de su propio ego. Tampoco gritó órdenes, ni intentó acercarse a la fuerza. Apenas se sentaba cerca del corral siempre a la misma hora, con una taza de café instantáneo y un cuaderno gastado donde dibujaba líneas que parecían mapas, rostros, montes lejanos. La gente murmuraba que estaba loco, pero Centella observaba. El caballo, acostumado a asociar humanos con dor, não sabia o que fazer com alguém que simplesmente existia ao seu lado. Às vezes se aproximava um pouco, outras bufava com impaciência, golpeando o chão com a pata dianteira. De vez em quando erguia a cabeça, como se tentasse lembrar de algum cheiro antigo, algo guardado no fundo da memória, que só animais que viram coisas demais conseguem preservar. Tomás Beltrán, que conhecia cavalos como quem conhece o próprio coração, começou a notar os detalhes. Quando Matias engolia o café quente, Centella inclinava a cabeça. Quando o veterano mudava de página no caderno, o cavalo girava uma orelha na direção dele. Quando Matias suspirava profundo, como quem carrega peso demais, o animal respondia com um soplido lento, quase sincronizado. Não era domar, era reconocerse. Un día, mientras el viento del desierto levantaba polvo dorado, Matías notó algo que había pasado desapercibido para todos. Centella cojeaba apenas un poco de la pata trasera izquierda. No era una lesión reciente. Aquello venía de lejos, de muy lejos. Matías se levantó, dio un paso y luego otro, despacio, sin levantar las manos. Centella reculó de inmediato con un relincho áspero, levantando el polvo a su alrededor. El público que había ido a observar su supuesto método milagroso soltó risas nerviosas. «La bestia casi lo pisa», murmuró uno. «Ese vagabundo no sabe lo que hace», escupió otro. Pero Matías no escuchaba. Solo vio o terror nos olhos de Centella, não a fúria, e recuou. Lentamente, com respeito. Com uma dor silenciosa no olhar, como se estivesse vendo sua própria história refletida naquele animal ferido. E naquela noite, quando o rancho já estava em silêncio e só a lua iluminava o vale,
Algo finalmente quebrou. Matias se sentou ao lado do corral, desta vez sem caderno, apenas com uma fotografia antiga entre os dedos. A segurava com tanto cuidado que parecia segurar uma lembrança viva, algo que poderia fugir se ele apertasse demais. Centella, inquieto, caminhou de um lado ao outro. Bufou. Golpeou o chão. Mas não conseguiu tirar os olhos daquele homem que, pela primeira vez desde que chegou, parecia prestes a desmoronar. Lentamente, muito lentamente, o cavalo se aproximou até ficar atrás do ombro de Matias. E aí, se quedou. Matias não se virou. Apenas levantou a fotografia à altura da lua. Una imagen descolorida, doblada por los años. Un hombre más joven, con uniforme militar, y un caballo oscuro con mirada alerta. No había duda, ninguna. El aire se volvió pesado, denso, cargado de algo que no cabía en palabras, y por primera vez, Matías habló con la voz quebrada que nadie había escuchado antes. Creí que nunca volvería a verte, porque hay encuentros que no son coincidencia. Hay heridas que reconocen a quienes también sangraron. Y esa noche, bajo la luna del desierto, un hombre roto y un caballo perdido recordaron, al mismo tiempo, quiénes habían sido. El día 30 amaneció con un aire pesado, como si el desierto contuviera la respiración antes de algo grande. Desde temprano, la arena del condado de El Paso se fue llenando de camionetas, familias, jinetes curiosos y espectadores que no querían perderse el desenlace del desafío más comentado del año. Algunos venían buscando un milagro, otros querían ver fracasar al extraño que había desafiado el orgullo de un patrón. Todos tenían una opinión, nadie tenía una respuesta. Luna Salvatierra, fiel a su instinto de mostrarlo todo al mundo, instaló cámaras en 3 ángulos. Sabía que cualquier cosa podía suceder. Y Bem no Fundo también sabía que aquel hombre silencioso y aquel caballo marcado por cicatrices cargaban una historia que nadie había entendido todavía. Cuando Matías apareció en el pasillo lateral, no traía el porte de un héroe ni el nerviosismo de un principiante. Llegó igual que el primer día. Paso tranquilo, mirada profunda, manos abiertas. Centella caminaba a su lado sin apuro, sin tensarse, sin ese fuego salvaje que lo había convertido en leyenda. Iban juntos como 2 viejos compañeros que se preparan para enfrentar un recuerdo más, no una prueba. La multitud comenzó a murmurar. ¿Y esa cuerda tan suelta? ¿Sin brida dura? ¿Está loco? Ese caballo lo va a partir en 2. Pero Matías no escuchaba nada. Solo colocó su mano en el cuello del animal y respiró. Centella lo imitó. La primera prueba fue caminar en línea recta. Sencillo en teoría. Pero cuando Matías levantó ligeramente la mano, Centella avanzó con pasos suaves, como si las huellas ya estuvieran marcadas en la arena. Los espectadores se inclinaron hacia adelante, incapaces de esconder su sorpresa. Trotar. El caballo aumentó el ritmo con elegancia, sin empujar, sin hundir las patas en la arena como hacía antes. Galope. Entonces, Centella se lanzó, no como una bestia desbocada, sino como un soldado que recuerda una orden familiar. Dio la vuelta completa a la arena sin perder la calma. La tensión se hizo palpable. Matías levantó la mano una vez más. Alto. Centella frenó con suavidad, giró apenas la cabeza y lo miró directamente, esperando algo más. Como si solo él existiera en ese estadio repleto. Los murmullos estallaron. Algunos aplaudieron en silencio. Otros no sabían qué pensar. Pero aún faltaba la prueba final, la más cruel, la que había destruido a tantos animales entrenados y hasta a jinetes experimentados. La prueba de estrés sonoro. Los organizadores activaron los altavoces. Un estruendo metálico, agudo, rasgó el aire. Luego, una serie de petardos estalló detrás del caballo. El cuerpo de Centella se tensó como un arco listo para partirse. Los músculos vibraron. Los ojos se abrieron de par en par. La respiración se volvió un jadeo desesperado. El público contuvo el aliento. Ese era el momento en que cualquier domador tiraría de la cuerda. Ese era el momento en que cualquier caballo, incluso el mejor entrenado, perdería la cabeza.
Pero Matías hizo lo contrario. Soltó la cuerda por completo. La dejó caer al suelo. Un murmullo de horror recorrió las gradas. ¡Se va a matar! ¡Ese caballo lo pisará! ¡Lo perdió! Matías dio un paso hacia adelante, colocándose frente al caballo como un escudo humano. Levantó la mano despacio y la apoyó sobre el cuello tenso de Centella. «No pasa nada, ya estás a salvo», murmuró con una voz tan baja que apenas movió el aire. Era el tono de quien ha calmado explosiones dentro de sí mismo. El caballo bufó, retrocedió un medio paso, pero no huyó. Matías comenzó a tararear una melodía vieja, una canción de cuartel, suave, repetitiva, como una manta colocada sobre un recuerdo frío. La respiración de Centella, lenta al principio, comenzó a sincronizarse con la del hombre. Un paso, luego otro. El cuerpo gigantesco del caballo dejó de temblar, y entonces ocurrió lo impensable. Centella bajó la cabeza y apoyó el hocico en el hombro de Matías, no buscando protección, no pidiendo instrucciones, sino reconociendo que estaba en casa. La arena entera se quedó inmóvil. En la cuarta fila, un veterano canoso se puso de pie y llevó la mano a la frente en un saludo militar. Después otro, y otro, hasta que decenas de hombres y mujeres hicieron lo mismo, en silencio absoluto, como si estuvieran honrando no a un domador, sino a un hermano que regresó de una batalla que casi nadie entendió. Dime en los comentarios, ¿habrías llorado, te habrías quedado en silencio o habrías aplaudido? Cuando terminó la última prueba, Matías no levantó los brazos ni buscó gloria. No esperó aplausos ni cámaras. Caminó hacia el centro de la arena con una serenidad casi dolorosa, como si cada paso fuera una despedida. Centella lo siguió sin que nadie lo guiara, pegado a su costado con la cabeza baja, respirando con calma, como un soldado que por fin reconoce que no tiene que luchar más. Matías se detuvo frente al poste central. Con manos temblorosas, retiró de su muñeca un brazalete metálico desgastado, marcado por tiempo, arena y memoria. Los veteranos en la cuarta fila lo reconocieron al instante. Una insignia de unidad, un fragmento de un pasado que nunca deja de sangrar. Matías inclinó la cabeza y dejó el brazalete sobre la madera, como quien deposita una parte de sí mismo que ya no necesita cargar. El público seguía en absoluto silencio. Nadie se atrevió a romper ese instante, y sin pronunciar una palabra, Matías salió de la arena. Centella caminó a su lado como si siempre hubiera pertenecido allí, sin cuerda, sin presión, sin órdenes. Solo presencia, solo vínculo, solo verdad. 2 meses después, el viejo campo abandonado al norte del rancho Salvatierra había cambiado por completo. Donde antes había hierba seca y cercas torcidas, ahora se levantaba un letrero de madera tallado a mano. Proyecto Amanecer, refugio para caballos y guerreros olvidados. Nadie entendía cómo algo tan grande había nacido tan rápido, pero cuando una historia llega al corazón correcto, florece sin pedir permiso. Donaciones pequeñas comenzaron a llegar desde todas partes, mensajes de veteranos que lloraron frente a la pantalla, familias que vieron la transmisión de Luna, jóvenes que nunca habían montado un caballo pero sintieron que debían ayudar. No era caridad, era reconocimiento, era deuda emocional. En cuestión de semanas, el proyecto tenía voluntarios, una clínica sencilla pero funcional, corrales seguros y un espacio donde hombres y animales aprendían a respirar sin miedo. Tomás Beltrán se convirtió en el segundo al mando, y Luna descubrió un propósito que ninguna red social había logrado darle: contar historias que sanaban. Centella, o Sombra 12, su nombre militar original, se transformó en el corazón del proyecto. Caminaba entre los caballos recién rescatados como un guía silencioso. Muchos, marcados por abuso o abandono, se calmaban simplemente al verlo. Era como si reconocieran en él un dolor que no necesitaba explicación. El proyecto Amanecer creció, primero en un estado, luego en 3, luego en 8, hasta convertirse en una red nacional. Más de 4.000 veteranos encontraron allí un lugar para reconstruirse.
Más de 1000 caballos fueron sanados, reentrenados y adoptados. Todo comenzó con un hombre que se atrevió a entrar en una arena desarmado. Los años pasaron con la lentitud de las mañanas rurales. El cabello de Matías se volvió blanco, su paso más corto, pero su mirada nunca perdió ese brillo sereno que lo distinguía desde el primer día. Vivía en una pequeña cabaña cerca del Roble Viejo, a pocos metros de la colina donde Centella descansaba. Una tarde, una joven entrenadora recién llegada de la Fuerza Aérea lo encontró observando el corral, apoyado en la cerca de madera. ¿Usted es el fundador del proyecto?, preguntó con timidez. Matías sonrió con suavidad. Negó con la cabeza y señaló la colina, donde la lápida simple de Centella brillaba bajo el sol. No, niña. El fundador es él. Yo solo seguí su paso. En la entrada, una pequeña estatua de bronce mostraba a un caballo viejo inclinando la cabeza entre un hombre y un niño, ninguno dominando al otro, solo compartiendo el mismo espacio. La placa decía: algunas leyendas galopan, otras simplemente esperan. Y así es. Algunos guerreros ganan batallas. Otros ganan cuando finalmente encuentran a quien los entiende. Ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más profundamente? Quiero leerte. Tu voz también forma parte de este legado.